Bienvenidos a una nueva entrega del curso de rudimentos de contabilidad de Jorge Contamates. Estás en el canal de Jorge Contamates. Vamos a ver ahora lo que son las cuentas contables. En la anterior entrega habíamos estado comentando que una empresa al final estaba compuesta por elementos patrimoniales que podían ser de activo o de patrimonio neto y pasivo, ¿no? En función de si eran bienes o derechos, en función de si eran obligaciones o en función de si eran obligaciones o propiedad de los socios, ¿no? Ya se me escapó en alguna expresión anterior la palabra cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué es exactamente una cuenta contable? Bien, antes hemos dicho que teníamos, en el ejemplo de la entrega anterior, que teníamos un importe de bancos, por ejemplo, por 3.000, ¿no? Es decir, teníamos derecho, un bien consistente en 3.000 euros en mi cuenta corriente en el banco, ¿no? Esto podría verse como un bien o como un derecho, según como lo queramos ver. Bueno, en cualquier caso es un activo. Vale, pero ¿esto cómo se representa en contabilidad? Estos elementos patrimoniales. Bien, pues en contabilidad se representan a través de lo que se llaman las cuentas contables, que es toda la base de la contabilidad financiera. Entonces, una cuenta contable se puede definir, a veces se le llaman T's, T de Toledo, ¿no? Porque se expresan con esta forma, en forma de T. En el lado izquierdo, la nomenclatura se le llama debe. Y en el lado derecho de la T se le llama haber. Aquí en medio se pondría el título de la cuenta, por ejemplo, bancos. Los nombres de debe y haber no guardan ninguna relación con el propósito de la cuenta. Es decir, debe no es algo malo porque se llame debe y haber no es algo bueno porque no se llama debe o porque se llame haber. ¿Vale? Esto es, digamos, convenio, notación. Está así establecido y así es como tiene que ser. Cuando se hacen anotaciones en el lado izquierdo, en el debe, se le conoce con el nombre de cargar. También se podría hablar de debitar. Pero sobre todo se usa el término cargar. Cuando se hacen anotaciones en el haber, se usa sobre todo el término abonar. Es la principal. También se puede decir una anotación en el debe, una anotación en el haber. Bien, entonces, en función de si la cuenta es de activo o de pasivo, la anotación tendrá lugar en el lado del debe o en el lado del haber. Y esto también es convenio. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo que estamos viendo, donde tenemos un bien reconocido en bancos por 3.000 euros, bancos es un activo, es una cuenta de activo. Ya empezamos a hablar en términos de cuentas. Entonces, las cuentas de activo nacen y se incrementan por el debe y disminuyen por el haber. Es decir, en este caso, esa anotación que hemos hecho en bancos implicará que en la cuenta de bancos, en el debe, pondremos 3.000 euros. Así sería una cuenta de pasivo. Supongamos por un momento que acto seguido, con este dinero que tenemos aquí en el banco, decidimos comprar un teléfono móvil para alguno de nuestros empleados, ¿no? Entonces, ¿qué pasará? Imaginemos que el teléfono móvil tiene un coste de 400 euros, por ejemplo, y lo pagamos con bancos. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que ahora en mi contabilidad, en bancos únicamente tendré 2.600 euros, porque han salido 400 para pagar el teléfono móvil, y me aparecerá un teléfono móvil por valor de 400 euros en mi contabilidad. Si nos fijamos, el activo sigue sumando 3.000. Simplemente lo que he hecho es cambiar un poco los elementos patrimoniales que lo forman. Ahora no tengo tanto banco y lo que tengo es también un teléfono móvil, ¿no? Pero ¿cómo afectará este movimiento en mi cuenta de bancos? Bueno, pues en la cuenta contable de bancos hicimos una primera anotación en el debe por 3.000. Ahora hay una disminución de 400. Entonces, en una cuenta de activo, por el debe se produce el nacimiento y los aumentos, y por el haber las disminuciones. Entonces, automáticamente me hago una anotación de 400 en el haber. La diferencia de saldos entre el debe y el haber es el saldo de la cuenta.
perdón, o sea, la diferencia de suma entre el debe y el haber es el saldo de la cuenta. Si es mayor el debe que el haber, entonces la cuenta tiene saldo deudor. Si por el contrario, que insisto, la palabra deudor no tiene nada de malo o bueno, no guarda relación. Saldo deudor cuando el debe es mayor que el haber. Si por el contrario, vamos a borrar esto de aquí, si por el contrario es mayor el haber al debe, entonces lo que nos encontramos es con un saldo acreedor. ¿Cuál es el saldo entonces de la cuenta de bancos? Pues lo que hacemos es la diferencia entre, sumamos todas las partidas del debe, sumamos todas las partidas del haber y vemos que lo que tenemos es un saldo deudor de 2.600, que son 3.000 menos 400, que es exactamente la cifra que tenemos como elemento patrimonial de bancos. Es decir, estamos consiguiendo que a través de este sistema de cuentas contables, la contabilidad esté reflejando exactamente lo que tiene la empresa en bancos. No nos olvidemos lo que hemos visto en la entrega anterior para empezar, que la contabilidad ante todo es un sistema de información, es decir, todos estos cálculos para lo único que nos tienen que servir es para que esto esté reflejando la realidad de la empresa, de manera que si alguien ve esto, sepa perfectamente lo que le está pasando a la empresa. En este caso, si alguien ve esto, sabe perfectamente que la empresa tiene un saldo en bancos de 2.600 euros. Las cuentas de activo siempre van a tener un saldo deudor, porque nacen y aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Entonces siempre van a tener más por el debe que por el haber. Entonces siempre van a tener saldo deudor. En el ejemplo que hemos visto, vimos otro caso, que era el del teléfono móvil, ¿no? Entonces vamos a tener una cuenta que la vamos a llamar smartphone, en donde también va a tener aquí un debe, va a tener un haber, y hemos hecho un cargo en el debe por importe de 400 euros. Si le saco el saldo a esta cuenta, debe menos haber, 400 menos 0, 400. Tiene un 400 de saldo deudor, como buena cuenta de activo que es. Bien, entonces, en resumen, todos los elementos patrimoniales se van a expresar a través de cuentas contables, y en el caso de las cuentas de activo, en este caso particular, nacen y aumentan por el debe y disminuyen por el haber. ¿Y qué pasa con las cuentas de pasivo y de patrimonio neto? Bueno, pues exactamente lo contrario. Las cuentas de pasivo y de patrimonio neto, lo que van a ocurrir es que nacen y aumentan por el haber. Y las disminuciones van a tener lugar por el debe. Es decir, la tendencia de las cuentas de patrimonio neto y pasivo es que tengan saldo acreedor. Igual que las de activo tenían un saldo deudor, las cuentas de pasivo lo que van a tener es un saldo acreedor. En el ejemplo que estábamos viendo del ejercicio pasado, el capital social, teníamos un capital social de 3.000. Pues entonces tenemos una cuenta de patrimonio neto que se llama capital social, con su debe y haber, por importe de 3.000. Como es el cuenta de patrimonio neto y pasivo, nace y aumenta por el haber, es decir, vamos a tener que hacerle una anotación aquí de 3.000. ¿Cuál será su saldo? Pues si nos fijamos, 3.000 menos 0 es igual a 3.000, saldo acreedor, porque el haber es mayor que el debe, por 3.000. Y así tendríamos expresado la obligación con los socios. El elemento patrimonial capital social queda representado a través de la cuenta contable que se llama capital social. Hicimos también un caso de la entrega anterior que se compraba un coche por 20.000 euros y se había pedido a crédito con el banco, ¿no? Bueno, pues en ese caso lo que va a ocurrir es que vamos a tener aquí una cuenta de pasivo que se llama deuda, con banco, creo que recordar que fue el nombre que le dimos. Entonces aquí va a haber un debe, aquí va a haber un haber. Por 20.000 euros es una cuenta de pasivo, nace y aumenta por el haber y disminuye por el debe. Es decir, vamos a hacer un abono, que es el término que tenemos que usar, de 20.000 euros en el haber. De manera que esta cuenta
nos encontramos con que tiene un saldo acreedor por importe de 20.000. Por tanto, ya hemos visto que tenemos distintas cuentas. Cada cuenta, cada elemento patrimonial va a tener su correspondiente cuentas contable. Todas estas cuentas contables, todas estas T's, se recogen en uno de los libros que llevan las sociedades, que curiosamente no es un libro obligatorio, pero que en la práctica lo van a llevar todas las sociedades, que es lo que se conoce con el nombre de el libro mayor. En este libro mayor es donde se recogen todas estas cuentas contables que estamos viendo, con sus movimientos. ¿Vale? De hecho, a esto también a veces se llama examina los mayores, porque está refiriéndose a que se examinen las T's, las cuentas contables que nos encontramos. ¿Y cómo se inventa uno las cuentas contables? Se inventa el nombre, porque yo aquí me estoy inventando los nombres, ¿no? Aquí a esta le he llamado K social, ¿no? Y a esta la he llamado smartphone, ¿no? Bueno, pues la posibilidad de poner nombres a las cuentas contables es libre. Es decir, cada empresa puede poner los nombres que le dé la gana, pero para ello necesita definir una cosa que es lo que se conoce con el nombre de cuadro de cuentas, que en definitiva no es más que un esquema de todas las cuentas que está utilizando la empresa. Para evitar el fomento de la imaginación y ayudar un poco, en la normativa española, el Plan General Contable te presenta ya un cuadro de cuentas con su análisis de sistemática, que no es materia de este curso, pero en donde ya te definen las distintas cuentas que se van a utilizar. Así, por ejemplo, bancos, se les sigue llamando bancos, por ejemplo, pero la adquisición de un coche ya no se le llama coche, la cuenta se le llama elementos de transporte. Con el tiempo estos serán los nombres que se hagan más familiares, pero insisto, esto no es obligatorio. Usar el cuadro de cuentas del Plan General Contable no es obligatorio, es decir, una empresa es libre de establecer su propio cuadro de cuentas. Pero bueno, si ya te dan uno hecho, pues ¿para qué te vas a estar complicando la vida? Pero sí que puede ocurrir que una empresa tenga, por su situación particular, quiera crear sus propias cuentas para definir mejor su contabilidad y su negocio, ¿no? Entonces sí que existe esta libertad de diseño de cuentas. Quedaría por ver, pero no es materia de esta entrega de hoy, el tratamiento de otro tipo de cuentas. Hasta ahora hemos visto las cuentas de activo y de patrimonio neto y pasivo, que son las que conocemos ahora. Sin embargo, aquí todavía nadie ha hablado de ganar o perder dinero con las empresas. Esos serán otro tipo de cuentas, que son las que se llaman las cuentas de gastos e ingresos, pero esas se verán en otra entrega más adelante. Hasta aquí la entrega de hoy, espero que te haya gustado el curso, la entrega, y nos vemos en entregas posteriores. No olvides por favor suscribirte y darle al like. Muchas gracias, saludos.